Buenas tardes, chicos. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, veis que estamos en un sitio un poco distinto de lo habitual, normal, ¿no? sí. Hoy estamos de aniversario. Es nuestro 10º programa. Creo que estamos de enhorabuena, ¿no? Sí. Están yendo bien las cosas, no nos Parece quejamos. que sí. Así que- Agradecemos mucho el apoyo, como siempre, que nos dais. Y bueno, no sé si os da una pista esto que tenéis detrás. Hay una sí. cosa que es impresionante esto. Sí. Súper bonito. Hemos hecho un pequeño tour. No hemos sabido qué era esto cuando lo No hemos lo visto. sabía. Hoy traemos un invitado muy especial, un viejo amigo mío, y nos estaba enseñando un poco estas instalaciones y la verdad es que hemos disfrutado viéndolas porque es un mundo Es el un flip, cual nos ha flipado, la verdad. es muy desconocido, al menos Sí, para sí. mí. Yo Creo que para el público en general también. Sí, y creo que van a disfrutar mucho. Sí, porque con lo es un que vamos a sector, hablar. Además que no es muy común, ¿no? Como tú has dicho, y no, yo qué sé, el típico bar, típica tienda, tal, lo conocemos. Esto no, o sea, esto queda lejos, entre comillas, Muy lejos. del público general. Lo poco que hemos tocado de Ujú. números o lo que hemos visto y demás, Sí, queda sí, muy lejos de cualquier no tiene persona. nada que ver Mortal. con lo que hemos trabajado hasta ahora. Ni creo que con nada de lo que hemos hablado hasta ahora en los podcasts, porque Aparte que no tenemos ni idea, la claro, verdad. nos pilla muy lejos. O sea, vais a ver que hoy realmente no tenemos ni idea de nada de lo que estamos hablando. Ujú. Y lo único que vamos a hacer es preguntar e intentar sacar información Sí, para para que abrir un veáis poco... cómo es este mundillo, para el que le interese y sobre todo pues, para informarlo. ¿A ti cómo te han ido estas 2 semanitas? Bien, trabajando ya. Ahora estamos en Pascua, tranquilitos, la verdad, estas fechas para nosotros. Así que bien, tranquilito. ¿Tú qué tal, Roberto? Bien, a tope aún con este proyecto que tengo aún por cerrar. Ya comentaré, no quiero comentar nada aún de lo que es. Pero bien, ya va viendo poco a poco la luz al Muy final bien. del túnel. Así que esperemos que todo termine pronto, pueda salir adelante. Seguro que sí. Y listo. Así que nada, empecemos ya la intro y empezamos, ¿no? Muy bien. Ahora nos vemos, chicos. Aquí tenéis a Jorge. Jorge es un antiguo compañero mío de clase. Fue en bachiller, ¿no? Cuando coincidimos, los 2 años de bachiller. Yo os voy a dar el recuerdo que tengo de Jorge. Para mí, Jorge, primero era una persona excepcional, como persona, y luego era un estudiante que nos barría a todos. De hecho, yo recuerdo en las clases de inglés con Pepe, el profesor. El cojo. Sí, exacto. Como prácticamente Jorge era casi más un profesor que el propio profesor, ¿no? Entonces, eso ya nos dice un poco ante qué tipo de persona estamos. Una persona horrible. Bueno, eso es como se define él, yo creo que no es así, pero bueno, para la gente que no te conozca, o incluso para... ¿Nos puedes para comentar? Teddy. Claro, yo no sé quién eres. No, en serio, ¿nos puedes contar un poco quién es Jorge como profesional, sobre todo los proyectos que tiene? Sí, bueno, yo llevo 10 años gestionando la empresa familiar que se fundó en 1988. La cogí en un momento bastante crítico tras el cierre de la antigua Canal Now y nada, y llevo 10 años un poco tratando de reconducir el proyecto que antes estaba más enfocado hacia la producción de eventos y hacia la iluminación de eventos corporativos, giras, etcétera, y yo me lo he llevado más hacia la iluminación de cine, publicidad, televisión y aunque nosotros sí que hacemos mucha iluminación de televisión, pero la filosofía de la iluminación de tele y de ficción es distinta. Y nada, básicamente llevo 10 años un poco gestionando la empresa, intentando sacarla adelante y
Y luego aparte tenía inquietudes de poder llevar a cabo mis proyectos o los proyectos que me iban llegando adelante y, y fundé mi productora Inaudita, desde la que he producido animación, he producido documental, he producido ficción, teniendo pues, bueno, pues, las 2 nominaciones al Goya como lo más Creo que, relevante. A ver. creo que estamos avanzando mucho. Vamos a empezar por lo más básico. Vamos a Sí, empezar por... sí, sí. ¿Quién es el Jorge que yo conozco en bachiller? ¿Qué motivaciones tenía con 16, 18 años? Y poco a poco vamos desarrollando un poco de ahí para entender bien tu historia, ¿no? O sea, Vale. ¿qué motivaciones tenía ese Jorge o qué quería hacer ese Jorge? ¿Ya desde el principio tenía claro que quería estar con la empresa familiar o...? Sí, yo tenía bastante claro que quería entrar en la empresa familiar y gestionarla. em, y por ello enfoqué mi carrera hacia la Administración y Dirección de Empresas, que es donde entré, en la Universidad Politécnica de Valencia, la que había elegido. Y, y bueno, luego terminé bastante desencantado de la carrera, también porque en paralelo, aparte de que el primer año hice poco en la carrera, también había entrado ese año la nueva normativa de Bolonia y me quedaron 3 asignaturas. La Universidad Politécnica hizo una aplicación dura de esa normativa y solo me dejaron matricularme el segundo año de 3 asignaturas. Con lo cual, lo que hice fue incorporarme a trabajar a la empresa Mientras estás estudiando. mientras estaba estudiando, cuestión que me llevó a no terminar la carrera por varias circunstancias. La primera, que estaba muy desencantado con lo que estaba viendo en... Y creo que eso lo hemos hablado muchas veces y estamos todo el mundo que pasó por la universidad, ¿eh? Muy desencantados. Mm, Privada, Refleja pública, poco da igual. realmente la actividad que vas a hacer, ¿no? O sea, Muy trabaja poco, poco. muy poco. Sí. Hasta que no estás ahí ya, pues lo que hemos comentado, en el meollo, realmente no aprendes lo que es tu profesión o la actividad que haces, yo sí, creo. bueno, y que al final se parece que, o sea, en un país en el que está todo, o casi el tejido empresarial está compuesto en gran medida por pequeñas, medianas y microempresas y autónomos, eh, es una carrera que parece muy enfocada a que al final termines en una de las Las Big Four, de las ¿no? Big Four y es la percepción con la que me quedé. También las problemáticas que tenía la empresa en aquel momento eran muy duras porque eh, la tele cierra en el noviembre del 2013 tras la sentencia desfavorable de un ERE que habían planteado fatal. ¿A qué te refieres? A Canal Nou. Sí. Vale. Y bueno, pero el problema venía de lejos, quiero decir, el problema venía de una televisión que ya estaba pagando a 2 años. Entonces, claro, o sea, una televisión que pagaba 2 años después de una crisis que empezó en 2008, que era inmobiliaria, que luego contaminó a la parte financiera. 2012 se lió aún más, en fin. Entonces terminé, digamos que hice media carrera, tengo otra media en el aire, que algún día igual acabo o no, tampoco me preocupa No te hace falta, demasiado. creo yo. No, no me preocupa demasiado, pero a ver, sí que hay una cuestión de, bueno, pues en un momento dado para formación sí que tener una carrera es una cosa imprescindible, ¿no? Y ahí sí que igual, no ahora porque no me llama nada la atención, pero no me quiero cerrar a que dentro de No, no, 15 está años, claro. por ejemplo, pueda estar dando clase en algún sitio como Entonces, complemento. tú llegas en más o menos alrededor de 2010-2012, ¿no? A la empresa. O sea, tu 2011. aterrizaje pleno, porque yo incluso recuerdo en clase muchas veces que tú nos Sí, decías, no, es que me voy a no sé qué sitio porque me sí, voy con mi padre y tenemos que hablar o sí, negociar no sé qué. sí. Sí, sí, o sea, viene de lejos, quiero decir, ya al final en bachiller ya estaba, yo ya en bachiller estaba trabajando puntualmente y trabajaba en una parte de importación que mi padre hacía desde China y era yo el interlocutor con China. Entonces, porque mi padre no habla inglés, entonces era yo el interlocutor con China, que tienen un inglés difícil. Sí, Tienen un sí, inglés sí, muy sí, sí, difícil, sí. pero sí. Eh,
Entonces, el aterrizaje al 100% es en realidad en 2012, cuando ya después de haber pasado ese año cursando solo 3 asignaturas de la carrera, de repente digo, quiero seguir trabajando. Y a partir de ahí todo lo demás. ¿Coges riendas? Sí, de En hecho yo leí que 2014. claro, al poco tiempo ya cogió como riendas de la empresa Sí, y ahí ¿qué planteas ahí? ¿Qué cambios haces en la empresa? ¿O no realices ningún cambio? bueno, es que los primeros años fueron... Los primeros Hubo años... que reestructurar. eh, bueno, los primeros años es que, claro, es que eh, veníamos de facturar... Bueno, da igual la cifra, pero... Hombre, eh, igual no da. Si quisieras darla estaría. no, Ah, vale. no. Veníamos de facturar en 2008 una cifra X y en 2013 facturamos la 10ª parte. Uf, Claro, nosotros en el 2008 funcionábamos como productora de televisión, como empresa de eventos, como empresa de alquiler de iluminación. Para las series, quiero decir que al final teníamos un volumen muy grande, muy vinculado a televisión valenciana, muy vinculado a una época en la que en Valencia se hacía mucho evento y el frenazo fue absolutamente bestial. Eh, entonces, yo cuando cojo las riendas en 2014 con la tele recién cerrada, yo de las primeras cosas que tengo que hacer es ver cómo me deshago de los decorados de la alquería blanca que estaban en mis platós, ¿no? Y eso fue una de las primeras cosas, más luego pues tuve que gestionar el cobrar todo lo que debía Televisión Valenciana por el alquiler de los estudios. Entonces, los primeros años pisé mucho juzgado. Os dejaron mucho agujero. Sí, 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 nos dejaron un agujero importante. Eso puede ser quizás el resumen de Canal No, ¿no? Un agujero No, a importante. ver, em, sí, una gestión, una mala gestión. Es el resultado de una mala gestión económica. Y sobre todo, eh, pues de no saber, sobre todo, hacerse valer, ¿no? Porque al final, si lo comparas con otra tele pública como puede ser TV3, eh, TV3, pese a que también económicamente tiene un lastre muy grande por las circunstancias que sean, en su caso, pero personal, etcétera, pero sí que tienen un arraigo importantísimo dentro de Cataluña, ¿no? Porque eso creo que va con la cultura, ¿no? Una cultura mucho más nacionalista que, por ejemplo, puede ser aquí en la Comunidad Valenciana. Intentan proteger mucho más lo suyo, intentan... Sí, sí, quiero decir, claro, tiene que ver con eso, tiene que ver con que al final, si tú como televisión estás ofreciendo una cosa similar a lo que te ofrece una televisión nacional, probablemente te vayas a ver lo que te ofrece la televisión nacional. Entonces, yo creo que, desde mi opinión, la propuesta tiene que ser otra. O sea, no puedes estar intentando competir con Televisión Española o Netflix en sus productos. Eh, y Bueno, yo recuerdo la época en la que en Canal No se hacían los partidos de la Liga y de la Champions. O sea, creo que todo el mundo recordará el anuncio este de fútbol con Bancaixa. O sí, sea, y eso era de Canal No. Entonces, sí, pero eso eran todas las televisiones autonómicas. Eso era una cuestión de derechos que tenía la Forta y los partidos de fútbol eran en todas las televisiones autonómicas. Pero como ejemplo de mala gestión en Canal No, más allá del tema del fútbol que venía por Forta, está el tema de la Fórmula 1 en Valencia, que no me toques en mi Fórmula 1. No no, me la toques. no, o sea, yo no te quiero tocar la Fórmula 1, pero, o sea, La hizo Canal No, la Fórmula 1. compró los derechos, o sea, uno de los pagos que hizo a Fórmula 1 la Generalitat Valenciana fue Sí, a yo través de recuerdo que Canal No. retransmitió
solo el Gran Premio de Valencia del 2007 al 2010, que fue cuando se hizo este Gran Premio, pero solo retransmitía esa, no retransmitía más. No retransmitía más, no. Claro, más allá de eso, entonces la problemática era un poco, o sea, debido a la mala gestión, la oferta que tenían un poco, ¿no? Aparte, o sea, aparte de proyectos, pues un poco que no funcionaban y tal. Bueno, entendiendo que al final, lo que siempre hemos dicho, cualquier ente público no tiene por qué sacar beneficios, no tiene por qué ser un pufo, pero al final van a déficit y van a pérdidas normalmente para ofrecer algo que a lo mejor alguien privado no se atrevería a ofrecer. Entonces, sí, al final no deja de ser un servicio de cara a su público. Encima, con todo el lío que hubo en Valencia, con el PP y demás, bueno, todo termina en un cierre, os dejan a vosotros un agujero y toca hacer una remodelación completa de la empresa. Y a sacar agua. Claro. El papel de Jorge fue esos primeros años, entiendo, un poco fue sacar agua y imagino que es un punto de inflexión para Pasarela. Es un punto de inflexión, ruptura, llámalo como quieras. ¿Os veis peligrar en algún momento? Sí. Mi padre ya tuvo que vender una unidad móvil en su día porque no teníamos tesorería, no nos daban crédito los bancos con las facturas que nos debía la Generalitat o Canal Nou, y evidentemente teníamos que atender gastos corrientes. O sea que... Y entiendo que pues la cosa ha ido bien, ¿no? Ha ido un poquito mejor. Ha ido mejor. Sí, quiero decir, ha ido mejor según hemos ido evolucionando hacia no tener una dependencia tan grande de la televisión y reencauzarnos un poco hacia la iluminación de ficción, publicidad. Por esa vía ha ido mejorando la cosa. Y de hecho, lo estábamos comentando, ¿no? O sea, me da bastante cosa vincularme de nuevo fuerte a la televisión porque, porque... Claro, no volver a repetir el mismo error, digamos. Claro. ¿Te da miedo con una pública o incluso con cualquiera, incluso con una privada? Bueno, me da miedo con cualquier cliente en realidad. Quiero decir, que al final es que la dependencia absoluta y el tema aquí, a mí me entra un cliente en plató, como es el caso ahora, y tengo una dependencia hacia ese cliente porque me está ocupando el plató que no puedo alquilar a nadie más. Entonces, evidentemente tengo una dependencia fuerte y tampoco me permite crecer, porque los márgenes que hay en el audiovisual poco tienen que ver con los del 1996 en adelante, poco tiene que ver. Entonces, bueno, en adelante hasta el 2008-2009. Entonces, claro, o sea, el tema viene que no me puedo meter a comprar material como loco, no puedo ponerme a contratar personal como loco con las circunstancias que tengo de un único cliente en plató, porque si se va, claro, tengo al final unas deudas que tengo que atender. ¿Podemos decir quién es ese cliente? ¿O no lo podemos decir? Da lo mismo. No, lo que tú quieras, para que vean un poco incluso el nivel, que no estamos hablando de... no, a ver, o sea, el cliente es que está produciendo 2 programas para Televisión Valenciana. Sí, que no estamos hablando de con una persona que tiene una cámara y un foco en su casa como somos nosotros. Con nosotros, claro, básicamente. Es alguien potente, digamos, con un nombre. O sea, para que veamos un poco, antes de 2008-2010, vamos a dejar el punto de inflexión ahí, Pasarela tenía muchas vertientes, incluso hacíais iluminación de calle, farolas y demás. Sí, hicimos mi padre inició un negocio de iluminación LED en el año 2010, pero no terminó de arrancar, pues porque las circunstancias no eran las adecuadas y quizá el modelo de negocio no era el mejor. El mejor, ¿no? Y coges las riendas, cambias todo eso, empiezas a reestructurar cosas y empiezas a avanzar tanto que nace incluso otra cosa. Sí, mi productora. Sí. ¿En qué año nace exactamente? Bueno, esto es curioso. Inaudita nace un año antes de que yo la compre, porque la compré.
O sea, ¿no la creas tú de cero? No, la compré porque sucedieron cosas y necesitaba una sociedad para hacer un... Bueno, es que esto casi que no puedo. Vale, pues no. Esto luego... Sí, esto en Google no salía, ¿eh? Vale, bueno, tú Pero compras una cuéntanos sociedad. lo que Compras una sociedad. Compro una sociedad por una circunstancia que está ocurriendo y encontré... Se llamaba Inaudita y digo, coño, es que es la situación que estoy viviendo, entonces esto es una señal. Y compré la empresa y me puse a producir, hice 3-4 cosas, la dejé luego dormida durante un tiempo y en el 2018 empiezo a producir. Y Producciones propias. producciones... O coproducciones, ¿no? Entiendo. Bueno, a ver, producir a día de hoy es bastante difícil no coproducir. O sea, el tema es el grado de la coproducción, ¿no? Pero al principio me metí con iluminación en una peli y ese fue mi primer trabajo en el que participé. ¿Qué peli? Cero. No, no, no. 2000, quiero decir, ¿Nos podrías explicar realmente qué es lo que abarca producir una producción? Para la gente que no tengo ni idea, la verdad. Lo que abarca una producción en cuanto a dimensión... Sí, claro. Lo que implica... ¿qué hace realmente? ¿Qué es producir? ¿Qué aporta un productor Claro. a la película? ¿Qué aporta un productor a la película? Pues bueno, pues básicamente el productor lo que se encarga es de elegir un proyecto, comenzar con un desarrollo de ese proyecto. En ese proceso de desarrollo lo que te encargas es de buscar compañeros de viaje en forma de coproductores que por circunstancias X tú no puedes acceder a ciertas fuentes de financiación. Por ejemplo, yo ahora voy a rodar una peli en septiembre-octubre en la que la productora madrileña necesitaba un coproductor de otra autonomía para poder acceder a las ayudas a la producción de esa autonomía y a la televisión pública de esa autonomía. Estamos pendientes de la resolución de Apunt, pero la ayuda de Valencia la hemos obtenido. Y también es necesario unirte a veces a otros productores porque tienen más poder que tú y tienen más puntos de cara a obtener ayudas generales o lo que sea, o europeas, o quiero decir que al final se trata de ir intentando encajar las piezas de un puzzle en cuanto a financiación y luego el productor, una vez ha conseguido la financiación, pues comienza a, normalmente ya viene un director o directora junto a ese guión o ya en el proceso de desarrollo se ha incorporado, incluso ya hay nombres tentativos de actores, actrices. Entonces el productor lo que hace a partir de ese momento es empezar a intentar encajar todas las piezas, fechas de unos, fechas de otros, personal creativo. O sea, un gestor. Sí, a ver, a mí me gusta mucho comparar la producción con la construcción, porque en el fondo tienes a un arquitecto, que es el director, tienes a la constructora con sus diferentes oficios, que digamos que vendría a ser, por así decirlo, la dirección de producción, que se encarga de que la obra se lleve a término, y luego está el promotor de la obra, que eres tú como productor, que se puede o bien hacer tú solo o lo haces en coproducción con otra gente. Y bueno, y básicamente un productor es una persona que está desde la concepción de la idea o desde prácticamente la concepción de la idea hasta que se entrega el último de los materiales al último de las personas que ha puesto dinero para que esa película se haga. El que monta, estructura todo, digamos. El que monta, estructura jurídicamente y a nivel técnico toda la película. Bueno. No, si yo a veces me vuelvo loco con los papeles del trimestre. Imagínate, esto tiene que ser una ida de olla. O sea, Sí. ¿Y esto cada vez que vas a hacer?
ya no una película incluso, sino a veces un spot, ¿no? O porque también hacéis publicidad. Sí, pero publicidad nosotros no hacemos. Lo que nosotros hacemos para la publicidad es ofrecer iluminación, plató y material de producción. Pero como tal no produces. No porque no es mi guerra y no me llama la atención. Y ahora ya, volviendo al punto que anteriormente te he cortado, porque creo que hemos avanzado mucho, tú creas, compras X inédita, empiezas a hacer tus pinitos. Inaudita. Perdón, inaudita, perdón. Y tienes una nominación a los Goya. Dos nominaciones a los Goya. O sea, eso me parece un logro monumental, aunque no ganes. O sea, es un logro, creo ya eso, ¿no? No creo que todo el mundo pueda... Yo creo que es uno de los objetivos, ¿no? Al final de este mundillo de llegar ahí y salir nominado. A ver, o sea, estar nominado es una cosa muy chula que da muchísimo trabajo antes de estar nominado y después de estar nominado, porque luego empiezas un proceso de campaña de intentar atraer a medios de comunicación para dar a conocer tu obra, para que le llegue al máximo número de académicos posible, para que la voten. Este es un tema ya interno de academia, pero desafortunadamente los académicos en España los cortos no los suelen ver y suelen votar más porque entonces es un trabajo, porque tienes que estar yendo a mucha proyección, mucho evento, y es un trabajo exigente. Relaciones públicas. Sí. Y nada, y la verdad es que fue muy chulo. Además es que fueron 2 nominaciones en el mismo año. Entonces estaba... vamos, si hubiera ganado, no sé cómo hubiera hecho, porque era uno detrás de otro. O sea, bueno, gracioso. 2 fiestas seguidas, ¿no? La fiesta fue igual, ¿no? Fue igual, sí. Muy bien. Sí. Tiene que ser una es parte del objetivo salir nominado. O sea, cuando haces una producción dices, oye, quiero llegar ahí. No, yo creo que quieres, o sea, de querer llegar ahí, quieres llegar, pero por un tema de reconocimiento profesional, pero luego evidentemente afianza mucho tu productora. Afianza mucho tu productora y eso ayuda luego también a ir a una televisión y que te atiendan pero el objetivo de hacer una película no es terminar necesariamente los Goya. Además es que por ejemplo, en el corto de documental era muy difícil que ganáramos, porque era un corto muy poco canónico para empezar, y tampoco somos especialmente conocidos ni tenemos una capacidad de llegada a tantos académicos como quien ganó. Entonces... ¿Pero habéis metido el pie? Sí, ¿Tu nombre ya suena por ahí? Sí. Me buscas en Google Jorge Acosta. O sea, salen cositas. Sí. Y, o sea, eso te nominan por categorías, ¿no? Como a los Oscars, que es actriz, actor, principal, secundario, en música. ¿En qué categorías estuvisteis nominados? Mejor cortometraje documental y mejor cortometraje de animación. O sea, ¿eso sí que fue producción pura vuestra? ¿O solo pusisteis la iluminación? No, participamos activamente en la producción, sí. Tanto del corto de animación, que tenemos ahí a ese cabezón, que es el médico del corto, como en una terapia de mierda, que es una idea de olla estupenda, en la que contamos una historia real, en la que hablabais hace en algunos capítulos de Da igual. Ponemos otro pitido y ya está. Hablabais hace unos capítulos de cierta marca X y bueno, esta gente son 2 biólogos de la Universidad de Valencia que se inventaron una pseudoterapia para ver hasta dónde llegaba la broma, ¿no? Y como una cuestión sociológica de a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Y se inventaron la terapia más ridícula que te puedas imaginar, que se llamaba la fecomagnetoterapia, que consistía en mezclar mierda con imanes. Evidentemente nunca crearon producto, sino que simplemente se dedicaron a vender, digamos, el concepto. Lo que les sorprendió es que hubo webs de terapias alternativas que empezaron a vender
Wow. Productos fecomagnéticos. Y de eso trata la peli, bueno, el corto que hiciste. Sí, de eso trata el corto, que de repente, pues eso, vieron hasta dónde llegaba o quisieron ver hasta dónde llegaba, escribieron al Senado, escribieron al Congreso, escribieron a otros países, el secretario de Sanidad de México o de no sé dónde les pidió que escribieran un prólogo de un libro, o sea, una cosa muy loca, una cosa muy loca, y terminaron siendo ellos mismos los que dijeron, esto que hemos estado haciendo es una parodia para ver hasta dónde llegaba la cosa. Y bueno, y luego les denunciaron desde bueno, gente que se dedica a vender terapias alternativas, les denunció, tal, pero claro, o sea, querían denunciar la falta de control que hay en ciertos ámbitos para los que dices, están jugando con tu salud, ¿no? Y hay... Bueno, es que además el sesgo de autoridad es algo muy estudiado a nivel de psicología y hay diversos estudios en los que se ve que una persona con una bata blanca te lleva al fin del mundo, si quieres. O sea, es tan fácil como eso. Y a día de hoy lo compruebo en día a día. Yo soy profe de universidad y en el momento que te pones la bata blanca, el tema cambia totalmente. Yo quiero verte con bata blanca. Bueno, pues no creo que lo vayas a hacer nunca, por suerte tuya, obviamente. Pero es verdad, es totalmente, y wow, me parece genial. Repite los nombres para que la gente se quede con ellos y sí. bueno, no sé si pueden acceder a ellos en internet. Sí, una terapia de mierda está en Filmin. Todo está perdido, está en Movistar Plus. ¿Todos son cortometrajes los que estás diciendo? Estos son cortometrajes, sí. Sí, de los dos cortometrajes nominados al Goya. Y de este tipo de trabajos, este tipo de proyectos, ¿cuánto tiempo puede llevar? Demasiado. Sí. Quiero decir, además un cortometraje, yo he llegado a una conclusión y es que o lo dimensionas muy grande o no tiene, o por lo menos para mí ya no tiene ningún sentido, porque o la producción tiene una dimensión muy grande o es que la cantidad de tiempo que inviertes no tiene una repercusión económica, y al final cuando empecé sí que miraba más un poco de establecerme, ahora necesito ganar dinero con las cosas, ¿no? Pero también tienes la manía de comer a finales de Yo mes, tengo ¿no? la manía de comer a finales, sí. Como todos los autónomos. Sí. Y hablando de ya de números y demás, alguien si quiere empezar de cero en algo así, ¿cuánto se tarda o cuánto cuesta poder llegar a ser rentable, aunque sea tú para vivir? Por ejemplo, en vuestro caso, empezasteis en el 88. ¿Cuánto se tarda? Es que yo de esos primeros años no puedo hablarte, y además es que las circunstancias de la España de los... Sí, bueno, es totalmente de los diferente. finales de los 80, principios de los 90, en los que, bueno, había mucha felicidad, mucha alegría, mucho dinero. Por todos lados, sí. Por todos lados, es que es muy distinto a las circunstancias que... Cuéntanos a partir de cuándo te hiciste con las riendas de la empresa. ¿Qué es lo que tardaste, digamos, en hacer que la empresa saliera? Sí, porque casi digamos que no empezaste de cero, pero casi, ¿no? O sea, te toca hacer una reestructuración muy gorda, entonces. De menos mucho. Que tampoco está mal empezar de menos mucho. De menos mucho, porque al final tuve que endeudarme. Quiero decir que al final endeudarte para solucionar marrones no es lo mismo que endeudarte para comprar equipamiento. Claro. Entonces, quiero decir, sí, con unas instalaciones muy grandes, muy importantes, pero que había que sanear mucho. Quiero decir que al final muchas veces es más sencillo empezar de cero que empezar de menos algo, pero bueno, no me arrepiento de nada en cualquier caso. Quizás lo positivo a lo mejor en tu caso era la imagen, ¿no? de marca que a lo mejor ya podíais tener en el mundillo, aunque la situación era complicada, pero ya tenéis una cierta imagen. Sí, quiero decir, en Valencia platos no hay tantos, y al final si quieres hacer una producción de cierto calibre necesariamente tienes que venir aquí o ir a la competencia. Bueno, tenemos la suerte de que hemos podido visitar, quitando de Canal Nou, ¿no? Bueno, o sea, a Punt, sí. Los platos privados más grandes de la Comunidad Valenciana.
sea, que Sí, es algo brutal. de mucho lo hemos mérito. visto y nos ha Hemos flipado, alucinado. o sea que- De hecho, yo te plantearía pon rollo un ticket turístico o algo como por el Bernabéu, pero por aquí, porque oye, es muy curioso y creo que más de una persona, sobre todo gente que está estudiando audiovisuales y demás, yo creo que pagas 10, 5, 10, 15 euros por decir, oye, una visita guiada como la que es hemos súper tenido. interesante. No, de verdad, de verdad. O sea, Que me inviten a almorzar, pero yo ponerme a hacer tickets... No. No, pero tú no, hombre, que eso sería No. algún trabajador o algo Hemos que visto tuvieras. además, aparte de los platos, tenéis estudios de grabación, Sí, tenemos de de música. doblaje. de doblaje y tal. Entiendo que lo que más os reporta a nivel monetario, o sea, dinerario, es los platos. Lo demás tiene bastante peso en cuanto a la facturación que tenéis. Yo te diría que los platos van un poquito por detrás de la iluminación, del alquiler de Ah, iluminación. sí. Sí. Pero cuando te refieres al alquiler de iluminación, ¿estás diciendo que lo alquilas aquí o incluso que lo alquilas y la gente se lo lleva donde quieren grabar o donde quieren hacer X? Bueno, es que una peli al final la puedes rodar en estudio, que no es habitual. No es habitual por la dimensión de las películas que hay ahora en Valencia. Otra cosa es que tengas dinero infinito y que quieras construir decorados, en cuyo caso pues tampoco te irás aquí, te irás a País Vasco, te irás a Canarias porque tienes mejor incentivo fiscal y para meterte en un plató, mejor meterte ahí que meterte aquí y poder tener retornos, ¿no? Pero el tema es que sí, a ver, al final yo alquilo la iluminación para publicidad que se hace aquí, se hace en exterior, para cine que se hace en Valencia o que se puede hacer en Aragón o que se puede hacer, lo que pasa es que mi cliente principal está sobre todo aquí en Valencia, porque al final Madrid, pues proveedores de iluminación tiene los que quiera. Y ese es vuestro grueso de facturación, el alquiler Sí. de iluminación. Bueno, a ver, no, o sea, grueso van un poco a la par, quiero decir, al final va todo un poco equilibrado, platós y alquiler de iluminación. Y luego tenemos, pues, bueno, tenemos muchos espacios de oficinas que también alquilamos, dentro del edificio también hay un restaurante que también está alquilado y eso es un poco... Sí, tenéis diferentes vertientes, ¿no? Sois Sí. un poco como McDonald's. McDonald's tiene lo que son franquicias, lo que es el restaurante como tal y el negocio inmobiliario, pero bueno, en chiquitín. Sí, Bueno, en chiquitín, sí. ya me gustaría, Sí, quiero bueno, decir. claro. Ya me gustaría, pero... Yo, ojalá facturar lo que factura en un mes probablemente un McDonald's en el centro de una ciudad, pero sí. Vamos a algo que creo que mucha gente se preguntará y es, nos has enseñado antes los platos, hemos hecho un tour precioso, la verdad. Lo que hemos visto a mí me ha parecido increíble, yo nunca había estado en un sitio así. Yo creo que lo más parecido que he estado es cuando era pequeñito, la típica excursión que te hacían a ver Babalá, cuando lo hacía ¿no? Sí, en Canal No. Eso creo que lo iluminamos nosotros. Sí, ¿no? Pues mira, era lo más similar, y claro, y no me acuerdo, ¿no? Pero yo he alucinado con lo que he visto, ¿no? Entonces, pero yo a partir de ahora queremos grabar nuestro programa en un plato tuyo y te decimos, mira Jorge, ¿Pero con focos de los vuestros o de los no, de los tuyos porque nuestro foco ya has visto lo que es, Vale. entonces... Pero, queremos que nos lo ¿cómo pongas es? todo, cámara, sé que me has dicho que no tocas, ¿no? Cámaras y, o no sueles tocar cámaras y demás, pero quiero que nos lo hagas todo y que ahí detrás haya una persona controlando las cámaras, o sea, un productor, ¿no? Creo que se llama. O No, un realizador. un realizador para que cuando pero habla no, Teddy que se le enfoque a él, cuando hablo yo que se me O sea, enfoque una a mí. realización a 3 cámaras de un programa de 1 hora. Exacto, ¿vale? Entonces, y te voy a grabar uno a la semana, ¿vale? 1 hora dura el programa, pero imagino que la sala te la tengo que alquilar 1 horita antes para ir preparando cosas y 1 hora después para ir quitando cosas, ¿no? Y todo Una eso. horita o más. Igual más. Vale, bueno, no, Bueno, por eso. pero lo mínimo que es necesario para te lo un alquilo programa como el un nuestro. día a la semana, entero, el día entero, así ya no estamos hablando de horas. Vale. ¿Qué me cuesta? Pues con una realización ligera, 3 cámaras. 3.500 3.500 al mes o cada día. cada día. Cada día. Cada día. Limpio. O sea, no, perdón, limpios no, sin IVA. Sí, claro. Sin IVA, que habría que sumar el IVA, que en tu sector está el Tienes- 21 también. Tienes un problema con el IVA. Tengo muchos problemas con el IVA. Tengo muchos problemas con el IVA. No, pero bueno, que hay que saberlo. La gente Sí. no sabe que Sí, cuando sí, sale un sí, precio sí. normalmente luego hay que sumar Sí. el IVA y demás.
el trabajo que hay detrás es espectacular. Claro, lo que hemos brutal, visto para que brutal. todo funcione y demás O sea, es... yo quiero decir que parece mucho, es mucho dinero, o sea, para alguien como nosotros, pero habría que ver todo lo que hay detrás. Tú piensa Quiero decir, que al a final... nivel de equipo, perdón, Hmm. y si ya metemos equipo humano ya, No. ni de cuento. Es decir, al final tienes equipamiento técnico, que tienes que tener 3 cámaras con sus 3 operadores, el control de cámaras, un jefe técnico, un realizador, alguien de sonido, el espacio, el alquiler de Claro. iluminación, el consumo eléctrico, la postproducción. Quiero decir que Sí, no, claro, lo pasa, Sí. quiero reflejarlo para que la gente lo vea, de todo lo que hay detrás. Sino que para sí, que... 3.500 euros, qué burrada. No. No. O sea, Es que lo igual hay, detrás 12 es- igual hay 12 personas detrás de eso. Y si nos vamos a otro nivel, es la pregunta que te he hecho antes y sé que lo que me vas a responder depende, pero un programa que creo que todo el mundo conoce, me puede dar mucho asco, pero es lo que es un programa súper famoso, pero que lleva una producción, yo creo que es gigantesca, no lo sé, a lo mejor me dices, no, este programa es súper sencillo, pero un Sálvame, ¿qué puede costar un programa? Hacer un programa desde el inicio hasta el fin, teniendo en cuenta que es un programa que dura 4 o 5 horas. Pues el Sálvame, o sea, Telecinco era porque Sálvame ya no lo produce, pero produce otras cosas. Ahora no Pero tiene la televisión española. ahora se lo ha cogido Televisión Española, ha cogido los colaboradores porque se lo cargó Sálvame Mediaset en una decisión, o sea, sin que me guste el programa y tal, pero a nivel... Los números salían, ¿no? Los números salían, pero al final es un programa que era muy barato de producir, muy barato de producir, porque al final es un programa en directo con gente tirándose los trastos a la cabeza de un lado a otro. Pero mucha cámara, ¿no? Mucho micro, mucho, o sea, el público, todo, no sé, directos fuera, no lo sé. Sí, pero, o sea, no sé si hacía directos fuera o no, pero no sé si tenía conexiones en directo, pero que realmente de producción tampoco es tan caro, porque tienes, pues no sé si tenía, ponte que tuvieran 8 cámaras, más una cabeza caliente y la realización, pero que al final es un programa muy barato de producir. O sea, es más barato producir 4 horas de ficción, muchísimo más caro. Por a lo mejor iluminación y el escenario y todo. Bueno, porque por lo pronto o sea, por lo pronto una ficción tiene un guión muy marcado, con un diseño de producción en el que pues hay una dirección de arte que quiere que sea un coche rojo pasando. O sea, quiero decir que al final el Sálvame era una cosa embutida en un plató, al que iban unos señores a tirarse los trastos a la cabeza, y es un programa baratísimo de producir. De hecho, es que era muy rentable, porque a poco que le metieran publicidad, marcas, es que... Claro. Porque eso es otro. Bueno, no sé si a día de hoy sería igual, pero lo que se paga en la tele a nivel publicidad es una locura. Y ahí lo que más costaría, imagino, sería el capital humano, ¿no? Todos los títulos que cobrarían los invitados. Claro. O sea, ahí el dinero probablemente no se iría en lo que es los costes de producción asociados al programa, se irían en los colaboradores, sí. Ya, wow. No, eso es una locura. Pero por eso imagino que también la televisión se paga tanto, ¿no? Porque hay un coste alto. Bueno, sobre todo al final es gente que se expone absolutamente y que pierde completamente la privacidad de... No, bueno, me refería más que se paga tanto a nivel publicidad, lo que cuesta una publicidad. Pero Sí. bueno, hablando de televisión, perdón, está cambiando, ¿no? La tendencia. O sea, Sí. ahora tenemos publicidad ya en Netflix. Sí, O sea, bueno, Prime y redes claro. sociales. ¿Cómo ves tú el tema de la televisión? Sé que no es... Yo espero que todo este movimiento que está habiendo de aranceles, que Trump no ha decidido no tocar el tema de servicios, sino únicamente bienes industriales. Espero que empiece a atacar ahí, porque realmente creo que en Europa tenemos que dejar de depender tanto de Estados Unidos en ciertos aspectos. Te hablo desde, pues eso, al final estamos gastando, cuando nos metemos en Internet, abrimos un navegador que quizás sea Chrome.
estadounidense. Nuestro motor de búsqueda es Google, estadounidense. Lo hacemos habitualmente desde un ordenador, que si es un Mac es estadounidense, si es Windows es estadounidense, el sistema operativo. Entonces, tenemos un grado de dependencia salvaje de Estados Unidos. No colaboran en la Unión Europea a nivel impuestos, les estamos dando nuestro dinero y me parece bastante grave. Entonces, si algo espero de todo esto que estamos viviendo es que termine habiendo algún tipo de reversión en cuanto a dinero de estas multinacionales hacia Europa, y que luego además empecemos a entender los europeos que tenemos que crear nuestros sistemas de trabajo, incluso nuestro entretenimiento. Porque al final esto también tiene mucho que ver con la guerra cultural que nos ha metido Estados Unidos, ¿no? Al final el American Way of Life lo tenemos instalado en Europa en gran medida por el cine. Hollywood. Entonces... pero bueno, a ver, yo aquí, Jorge, tú eres Google, que es de quien estás hablando. ¿Tú qué prefieres instalarte aquí o en Estados Unidos? Es que las ventajas a nivel fiscal que tienes allí, las ventajas a nivel ayudas, libertad incluso de hacer o deshacer, si comparamos a nivel regulación, claro, eso lo llegamos a comentar. Claro, a nivel de regulación aquí. Europa es mucho más acotada que Estados Unidos. Europa protege mucho más al consumidor que Estados Unidos, sí. Porque Europa entiende que el ciudadano es una persona y no un consumidor. Entonces, al final nosotros hemos vendido nuestros datos a Google, hemos vendido nuestros datos a Apple, hemos vendido nuestros datos a Meta, hemos vendido nuestros datos, y con esos datos nos llega una publicidad segmentada, y es una cosa que estamos pagando muy cara, que quizá no es evidente ahora, pero dentro de 5 años igual se hace más evidente. Yo entiendo tu punto, Jorge, pero la cosa es, tú como empresa, lo que ha dicho Roberto, tú no puedes competir entonces con, por ejemplo, Estados Unidos. Pero solo tienes que ver la inteligencia artificial. O sea, no sé hasta cuánto estás metido en el tema y demás, pero bueno, si ves la libertad que tiene todo lo que es la inteligencia artificial asiática, DeepSeek, todo lo que es la inteligencia artificial estadounidense, como es OpenAI, y lo acotada que está, la única que tenemos en Europa, que es Mistral, que es franco-alemana, y toda la regulación que ya ha salido en Europa, sin realmente tener grandes expertos ni grandes empresas a las cuales regular, cuando directamente en Estados Unidos o China, por ejemplo, ni se ha empezado a regular. Tú al final eres una empresa de inteligencia artificial o de lo que sea, y de repente sale Trump, puedes estar más de acuerdo o menos, pero te dice que vas a tener beneficios, incentivos fiscales y demás, tú como empresa te vas allí. Es que directamente naces allí. Por eso directamente, o sea, por eso no la creas aquí. No la creas aquí, pero, por eso lo digo. Entonces, a lo que vengo es, creo que nunca vas a poder competir con Estados Unidos, con Hollywood, por ejemplo. O sea, yo entiendo el punto de Jorge y me parece... Sí, tienes razón. O sea, pero ojalá tener un cine en la realidad luego, como empresa, a nivel empresarial, no es viable. O sea, no puedes competir con ellos. No sabemos si en tu mundo sí, o sea, por eso también te tenemos aquí, para hablar de ello, pero yo creo que es inviable, o sea, poder competir cuando tienes en un lado del charco a gente haciendo cosas prácticamente sin... Aquí tienes campo, aprovechalo todo lo que quieras, y tú tienes que ir con caminos, con vallas, un salto, una bajadita, ¿no? O sea, no sé tú como empresa cómo lo ves. A ver, yo es que, quiero decir, al final yo creo que las cosas tienen que tener un equilibrio. Por supuesto. No pondría a Estados Unidos como ejemplo de país en el que me gustaría vivir en ningún caso, porque toda esa presunta libertad que tienen para crear un negocio, luego por detrás esconde muchas cosas. Es decir, que tú para vivir allí medio digno en
Nueva York, por ejemplo, tengas que gastarte $4.000 en un zulo de 15 metros cuadrados, pues hombre, qué mierda de libertad es esa, ¿no? Es decir, con 4.000 euros en España, en el centro de Madrid, se tiene una casa muy bien, muy digna. Entonces... Pero nadie te está obligando a vivir en el centro de Nueva York, ¿no? Hombre, no, nadie te está obligando a vivir en el centro de Nueva York, pero si tu centro de negocio lo tienes ahí y no tienes que viajar 3 horas para ir al trabajo, no me parece algo viable. Luego, si te pones enfermo en Estados Unidos... No, pero estamos hablando a nivel empresas. O sea, claro, claro, no entramos a nivel individuo, entramos a nivel empresa. Claro, pero a nivel empresa... No creo que el CEO de Apple, Tim Cook, tenga problemas a nivel sanidad en Estados Unidos. Pero ahí sí. Te voy a rebatir porque ya estás tirando por el nivel más alto. Hablamos de un pequeño empresario. Sí. Yo creo que más por donde más tira Jorge, ¿sabes? Pero bueno, el pequeño empresario. He tirado por ahí porque estábamos hablando de... En tu caso, Roberto, claro, es complicado. Si tú tuvieras que establecer ahí como quieres... Claro, obviamente. Inviable. Pero como estábamos hablando de la competencia que hay a nivel, por ejemplo, producciones y demás, y que nos vamos a Estados Unidos porque queremos ver Netflix, que vemos películas de Hollywood y demás, pues lo decía, ¿no? O sea, al final allí, si tienen menos barreras, si le pones menos barreras al campo, es más fácil crear. Seguramente, además, hasta te salga más barato porque tienes menos regulación que esquivar y tienes más potencial de llegar a más gente. A ver, lo que tienen es un sistema muy bien engrasado de distribución en cines, en el que esto es lo que hacen, que es las grandes distribuidoras en España, por ejemplo, pongamos que tienen 5 películas que distribuir, 4 son un bodrio, la quinta es la buena. A las 4 pequeñas, que son una mierda, y que el exhibidor cinematográfico no pondría nunca en el cine, el distribuidor le obliga a meterlas para tener esa quinta que sabe que la quiere poner. Entonces esto lo que genera al final es un exhibidor que está palmando en 4 sesiones durante un fin de semana para tener una quinta que está bien. Entonces, en cuanto a regulación, si esto se regulara, beneficiaría indudablemente al cine español o al cine europeo. Es decir, al final, cuando hablo casi más cine europeo, ¿no? Pero si tú le pones coto a ese tipo de cosas, y sin irme a Estados Unidos, porque Estados Unidos me da igual, o sea, pero yéndome a por qué llega tanta mierda estadounidense y por qué cuesta tanto estrenar una película en España, porque una cosa es producirla y luego que esa película llegue a los cines, hostia, es bien jodido. Películas que cuesta financiar y que luego te salen con 25 copias en toda España. O sea, 25 copias son 8 salas en Madrid, 4 en Barcelona, 6 en... Quiero decir que es muy difícil que a ti como consumidor te vaya a llegar esa película. Bien por la falta de capacidad de meter dinero en publicidad tuya como productor, o bien porque como al exhibidor le están imponiendo, mete estas 4 películas, nunca vas a ir a la cartelera del cine y vas a decir, hostia, peli española con estos actores, hostia, qué guay, sinopsis, cómo mola. O sea, quiero decir que al final todo tiene un porqué. Yo creo que si regulamos, tiene que ser para protegernos de lo que nos han metido desde fuera, en este caso, y las regulaciones tienen que ir en ese sentido. En el tema de la inteligencia artificial, además... Era un ejemplo lo de la inteligencia. Sí, no, pero bueno, por seguir... En el tema de la inteligencia artificial, por seguir con el tema, hay una cosa que es que ha habido mucho revuelo porque se está alimentando la inteligencia artificial con cosas preexistentes, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan los derechos
de autor sí. de las personas con las que se ha alimentado esa inteligencia artificial. Totalmente. O sea, al final, esto en Estados Unidos, que el tema de los derechos de autor lo llevan súper a rajatabla, va a terminar siendo un problema real. Quiero decir, ya hubo un movimiento de los guionistas respecto a esto, porque es un problema. Estuvieron de huelga o algo así un tiempo, sí, ¿no? Sí. Estuvieron de huelga y es un problema la inteligencia artificial en cuanto a que también, pues bueno, da lugar a deepfakes que al final estamos en un momento muy delicado en el que con una inteligencia artificial se pueden generar imágenes que generen una controversia que nos lleve a cosas más graves, ¿no? Al final, lo que se vivió en 2020 en Estados Unidos con Trump, en 2021 con Trump, fue muy grave, ¿no? El asalto al Capitolio de ese señor que iba con los cuernos. Sí. Quiero decir que al final... Fue loco, parece una película aquello. O sea... No, es que es una película. Luego, mira, hizo, creo que es Alex Garland, una película que produce A24 que se llama Civil War, en la que hay un presidente de los Estados Unidos que ha provocado una guerra civil porque se ha querido perpetuar en el poder en un tercer mandato, cosa que es ilegal en Estados Unidos según su constitución, ¿no? Pues bueno, Trump estaba hablando de un tercer mandato ya. Quiero decir que pero porque, si no recuerdo mal, son seguidos, ¿no? Lo que no puede ser. No, o sea, son 8 años de... El máximo, aunque sean separados. Aunque sean separados, sí. Entonces el tema es peliagudo y estaba buscando la manera de esquivar eso a través de presentarse él como vicepresidente y el... Yo al final un poco lo que creo, pero es también mi forma de pensar en general, ¿no? Que creo que todo debe... no debe todo estar tan intervenido, sino que creo que todo debe regularse solo, ¿no? Al final creo que la oferta y la demanda funciona. Hay en sitios en los que no, y ahí es donde a lo mejor sí que debería entrar no sé si un Estado o quien sea, pero donde sí que debería entrar, como por ejemplo aquí en España que tenemos tema sanidad y tema educación. Pero yo soy de los que cree que la oferta y la demanda se va regulando, ¿no? Entonces, si al final una película es buena, y aquí creo que también entra un poco cierta incultura que podemos tener la gente, y yo soy el primero que a lo mejor siempre prefieres ver una superproducción estadounidense a algo de aquí, se junta eso con a lo mejor lo que tú has dicho antes de falta de medios para poder llevar la peli a los sitios, ¿no? Pero para que la gente un poco lo entienda, pongamos que Ted y yo somos productores, hemos grabado una peli y queremos que se reproduzca en Kinépolis, ¿no? Me lo invento, estoy diciendo un cine porque es el que tengo más cerca de casa. ¿Qué pasos, una vez está grabada, masterizada, tal, la hemos visto en la tele y queda perfecta? ¿Qué tenemos que hacer para que esa película funcione? ¿O se reproduzca en un cine o...? Pues a ver, has tenido que tener un proceso de financiación de la película antes de rodarla en el que... Tenemos dinero de sobra, la hemos pagado nosotros. No contemos con financiación. Luego, si quieres, hablamos de ese tema. Bueno, pues entonces lo que necesitas es una distribuidora que te ayude a entrar en esos cines, porque evidentemente si tenéis dinero de sobra para producir, tenéis dinero de sobra para buscar una distribuidora que... O sea, ¿hay alguien que se encarga de ponerse en contacto no con cojo yo la película. No, tú no y vas, te toco la puerta. tú no vas al digo, señor Kinépolis. Vale. Señor Kinépolis, por favor, póngame la película. No, eso no Vale. va así. O sea, al final hay unas distribuidoras que son las que se encargan de contactar con el exhibidor y decirle tengo estas películas, por favor, ponlas, tal, e intentar conseguir cerrar salas. Vale. Y de eso se encarga el distribuidor, que a cambio de ese trabajo se lleva... o sea, de la entrada que tú pagas en taquilla se descuenta el 10% de IVA, el 2% de autores y de lo restante quedan, depende del poder de negociación que pueda tener la distribuidora con el exhibidor, suelen repartirse una horquilla entre el 55, el 45, 60, 40...
A veces uno más, otro menos, sí. pero dependiendo, pues eso, si es una distribuidora estadounidense, igual exprime al cine hasta donde pueda y además muchas veces, esto me lo han contado algún exhibidor, que le ha pedido dinero por adelantado, dinero a cuenta de la película que le va a dar dentro de X tiempo. Entonces, lo de la distribución por parte de las majors es delicado, ¿no? El caso es que de lo que recibe la distribuidora se descuenta un 25%. Y una vez descontado ese 25% y los gastos en los que haya podido incurrir la distribuidora, que a día de hoy tampoco está incurriendo en demasiados gastos, porque digamos que los gastos de publicidad que hace años sí que cubrían las distribuidoras los está asumiendo ahora el productor. El resto ya se le liquidaría al productor. El otro día hice un ejercicio teórico de la peli que rodaré ahora en septiembre, octubre, de qué dinero tendría que hacer en taquilla para yo tener 1 millón de euros en el banco después de impuestos. Yo, Jorge Acosta, o sea, el camino de... ¿No la empresa, tú? Yo, o sea, el camino... O sea, tu sueldo. O sea, no, el camino... pues bueno, somos dos coproductores y estamos a la par prácticamente y bueno, básicamente tendría que hacer una taquilla de 1 millón de euros. Perdona, de 1 millón de euros, no, de 16 millones de euros. Para llegar a 1 millón. Para que yo, Jorge Acosta, tuviera 1 millón de euros en mi cuenta. Contado que cada entrada son unos 8 euros de media, ¿no? Unos más baratos, otros más caros. No, en 2 tardes. Sí, madre mía. Sí. Es una locura, es una locura. Claro, o sea, me estás contando solo cine, ¿no? Luego las copias que se puedan vender en DVD, Blu-ray o Netflix o cosas así, ¿no? ¿Hace cuánto no compras un DVD? Pues yo os compro bastante, pero porque a mí me gusta un poco todo el tema este... ¿Todavía mantienes...? Yo sobre todo compro VHS, y te parecerá broma, pero yo compro VHS. Tengo alguna de Star Wars del 70 por ahí, la original y demás en inglés. Y sí, a mí me gusta mucho eso. No es verdad que ahí no compro, pero es verdad que sí que consumes en Netflix. Imagino que si tú pones una peli tuya en Netflix, un mínimo te llevas, ¿no? Muy poquito. O... A ver, habitualmente suelen ser preventas. Ah, vale. O sea, son preventas en los que hay una obligación de Europa para que los medios de comunicación, televisiones y plataformas dediquen, en el caso de las televisiones, las públicas creo que un 6% de su presupuesto a financiación de obra europea. Y en el caso de Netflix, la verdad es que no tengo claro, plataformas, no tengo claro exactamente cuál es la cifra, pero tienen una obligación de financiación de obra europea. Aunque no sea europea, la plataforma, porque Netflix es... Aunque no sea europea, sí, pero en España... Lo tienes. Y luego, volviendo al tema del cine, en una superproducción, digamos la Fast and Furious 15, ¿vale? Sí. A nivel de distribución, sí, puede llegar a haber especulación. No sé si me explico. Es decir, oye, hay X salas, hay 100 salas en Madrid. Negociar condiciones de mierda para el cine, para yo decir, oye, te meto la peli aquí o no, eso no se da. Sí, no, es lo que estaba diciendo. Es así, ¿no? Es lo que estaba diciendo, claro. que las majors chafan la cabeza de los exhibidores. En gran medida. ¿Kinépolis no tiene poder? No, claro que tiene. O sea, Kinépolis... Justamente es lo mejor. Quizá no es el mejor ejemplo para esto, ¿no? Pero que un cine de centro de ciudad, como pueda ser el ABC Park o el Lis aquí en Valencia, pues no tiene tanto poder de negociación frente a un Warner o frente a un Universal que frente a un... No, totalmente. Y siguiendo el ejemplo que hemos puesto antes, hemos hecho la pelita y yo, hemos llegado a un cine y han ido mis padres, sus padres y 2 amigos, ¿no? Entonces, que imagino que será lo que pasa muchas veces. Él y yo hemos invertido, me lo invento, 2 millones de euros. Por tanto, hemos recogido 24 euros. Entonces... vosotros no. No, claro. Bueno, nuestra empresa. Vosotros no. Tampoco. Menos aún. Tampoco. O
sea... Bueno, vale, sí. Bueno, no, digo que la película ha recogido 24 euros, quiero decir. A Vale. nosotros nos han llegado 6, ¿vale? No, Entonces, no, menos aún. menos. Entonces, vale, pues 3 euros. Entonces, ¿cómo sobrevivo yo? O sea, en España, ¿cómo sobrevive la gente que hace cine? Me alegra que me hagas esa pregunta. A ver... Hay un clip muy famoso, ¿no? De el chico este que hacía de Fidel en Aida, Edu, el hijo de Chema. Edu, no me ¿Cómo acuerdo. se Sí, llama? a ver... ¿Casanova? Sí. ¿Queremos más dinero para el cine? Quiero decir, ¿se vive solo de subvenciones? No. El cine no se financia únicamente con subvenciones y es importante hacer ver que sobre todo, es que este tema es muy polémico, entonces... Lo sé, tú y yo ya tuvimos una discusión de ello. El cine no Pero vive... creo que es bueno que la gente lo sepa. Sí. El cine no vive exclusivamente de subvenciones. Está muy lejos de poder vivir de ello. De hecho, para que te hagas una idea, un hombre blanco... Lo de blanco no, pero bueno, un hombre que haga, por ejemplo, su tercera película no puede obtener más del 50% de la financiación de la película. En la tercera. A partir de la tercera. Por la primera y la segunda, siempre y cuando la película sea de menos de 1,5 millones de euros, hay un límite superior para poder pedir ayudas públicas, porque se entiende que es una obra difícil, porque es un primer realizador que se entiende que va a ser difícil. Un inciso, perdón, que te interrumpa. Yo ahora mañana puedo pedir 1,5 millones de financiación porque quiero producir cualquier cosa. No. ¿Qué requisitos habría en ese sentido? Una SL, imagino, ¿no? En ese epígrafe, ¿no? Puedes producir como autónomo, yo no lo haría. No quiero jugarme en mi casa, ni mi coche, ni mi nada. Efectivamente, yo no lo haría. Necesitas una empresa que tenga un recorrido, que ya haya producido. Claro, no puedo hacer la empresa mañana, dame 1,5 millones. No es así. No funciona así. Además es que, quiero decir, al final, el Fondo de Protección de Cinematografía que hay en los presupuestos, prorrogados de nuevo en España, es de 100 millones de euros para la promoción de cine español y la ayuda a la creación de cine español. Entonces, 100 millones de euros, que dicho así puede ser un número muy grueso, pero como sabía que este tema iba a salir, he revisado cifras de que, por ejemplo, Telefónica se ha llevado en el 2023, creo que fueron como 60 millones. Es decir, que Volkswagen, que no es una empresa española, también se ha llevado una cifra que marea. Ford, y puedo seguir con un montón de... ¿De esos 100 se han llevado ellos? No, que han tenido ayudas. Vale. Han tenido ayudas, lo digo porque... Pues es que aquí el único que no tiene ayudas es el pequeñito. O sea, quiero decir, yo no sé tú cuántas ayudas puedes haber recibido, o él, o yo. Bueno, claro que tú no eres pequeñito, es verdad. Pero bueno, entonces... y obviamente tengo que hacer esta pregunta por la gente, pero quiero que tú, obviamente, nos saques de las dudas. ¿Por qué? Bueno, por cerrar, no es posible financiar una obra al 100% con ayudas públicas. Se tiene que completar en cualquier caso con ventas y con inversión privada, sí, que pueda ser tuya, decido no cobrar y asumir el riesgo de que pueda palmar, pero que no se puede financiar al 100% una obra. Está claro, obviamente. Imagino que al 100% no se financian. Pero quiero decir, yo aquí la pregunta, desde el desconocimiento, obviamente, y por eso nos viene bien que estés aquí. Si yo abro mi empresa y mi empresa funciona mal como autónomo, o él abre su empresa y su empresa va mal, o ahora de repente le empieza a ir mal y demás, lo único que nos toca es bajar la persiana, ¿no? Entonces, es verdad que en el cine se conoce que hay ayudas, quizás no sean suficientes o sean demasiadas, cada uno tendrá un punto de vista, ¿no? Pero es verdad que si tu peli no funciona, hay unas ayudas detrás que pueden cubrir gastos que a lo mejor otra persona que ha hecho una inversión se quedaría con una deuda para toda la vida, su SL, ¿no? Entonces, ¿por qué esa diferencia entre una SL como puede ser la tuya y una SL como puede ser la suya del restaurante?
porque la Unión Europea en su tratado y en sus normativas que ha ido sacando demanda que los estados promuevan y fomenten la creación cultural. De hecho, las ayudas al cine se dan a través de una excepción cultural. ¿Qué es la cultura, Jorge? Pues porque hay gente que ve el toreo cultura. sí, sí. Y quiero decir, a mí ahí... ¿Estás a favor de las ayudas también ahí? Yo, mira, me alegra que me hagas esta pregunta porque precisamente la película que ruedo en septiembre... el título lo puedes decir, así que la sí, gente lo... una cabeza en la pared, que tenemos ya rodado el corto, que está funcionando muy bien. Y precisamente el corto y la película narran un poco... narran básicamente la historia de un torero que se ha quedado en paro porque hace 4 años prohibieron la tauromaquia en España. Entonces el torero se encuentra absolutamente fuera de lugar porque no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Él no se encuentra cómodo en el espacio que se le presupone más taurino, más quizá cañí y le gustaría ser aceptado en un espacio de más modernidad en el que se encuentra rechazado porque lo ven precisamente como algo... Entonces, respecto a las ayudas al toreo, pues existen, se dan. No creo que después de prepararme toda la película, creo que la tauromaquia terminará muriendo por sí sola. O sea, no, quiero decir, independientemente de que reciba ayudas o no, creo que socialmente cada vez irá siendo menos aceptada y terminará muriendo. No creo que se deban prohibir los toros. Porque además... No, yo no hablo de prohibir los toros. Lo que yo, por ejemplo, mi opinión es que no debería gastarse un euro público en eso. O sea, quiero decir, cada uno con su dinero que haga lo que quiera. Si tú quieres pagar una corrida, genial. Pero bajo mi punto de vista no debería haber dinero ahí. Entonces, ¿por qué hay algunas cosas que en principio son también aceptadas como cultura? Ahí es donde quiero ir para que la gente lo entienda. Porque hay unas cosas que en principio son cultura que no, pero porque hay otras cosas que hay cultura que en principio sí. Bueno, porque en este caso hay una normativa que lo establece. En España, y hablo de normativa europea, o sea, no sé cuál es la normativa europea respecto a la tauromaquia, la desconozco y no me voy a poner a estudiar. No sé Ni si existe. No, bueno, a ver, o sea, no sé si existe, pero es de lo que habla la peli, en el fondo, es de que hace falta más diálogo y más entendimiento y más respeto entre un lado y Entre otro partes, sí. y eso es de lo que habla la peli. Y te digo esto por lo siguiente, o sea, en Francia, que no es un país en el que la tauromaquia sea una barbaridad, excepto el sur de Francia, que está pegado a España, la izquierda y la derecha se han puesto de acuerdo para proteger la tauromaquia. Y aquí, o sea, no quiero romper una lanza ni en favor ni en contra, porque ya he dado mi opinión respecto a esto, pero va a terminar, o sea, o terminamos hablando un lado y otro, o se termina hablando un lado y otro y entendiéndose y llegando a entender que lo que tú entiendes como cultura, aunque a mí no me guste, lo tengo que aceptar, o vamos a terminar mal. Lo hemos hablado 1000 veces, es que aquí en España no es posible, está todo tan polarizado, creo yo, que es imposible acercar un diálogo, pero por nada, o sea, ya a nivel economía, a nivel... Y yo creo entiendo, que nada. hablando de las pelis y tal, de la peli, siempre traté de enviar un mensaje, algo a nivel social, ¿no? ¿Qué peso dais en ese punto? Por ejemplo, lo que hemos hablado viniendo de camino, un poco el tema de Disney ahora, de los remakes nuevos con los personajes de color, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de politizar, cuánto de social tenéis en cuenta en ese tipo de cosas? A mí, sinceramente, creo que el tema de Disney intentando seguir una corriente de pensamiento con la que no estoy de acuerdo,
intentar blanquear una imagen de hace... O sea... Bueno, en este caso no era blanquear, era lo contrario. Esto no sé si debería... No, me da igual. Va a estar bueno, igualmente. bien, sí. Estupendo. A ver, pues por ejemplo, el hecho de que en Blancanieves no hayan cogido a 7 enanos de verdad y los hayan hecho por CGI, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, me parece ridículo. Me parece ridículo porque al final estás cogiendo y puteando a una serie de gente que iba a tener trabajo. Y ahora no lo tiene porque resulta que otro actor dijo no sé qué y Disney se lo replanteó. Bueno, de todas formas, creo que tú no ibas por lo de los enanitos. No, bueno, pero... Iba por la actriz, más. Sí. Me parece, pero bueno, igual que lo de la sirenita y demás. Es lo mismo, sí, sí, pero lo mismo. O sea, es que justo lo hemos comentado viniendo de ese tema, a ver, lo de la sirenita y demás. A mí me parece, quiero decir... Es un harakiri, ¿no? A nivel empresarial prácticamente. A ver, los números están ahí. Sí. Se han dado una hostia bastante grande con Blancanieves. Y la sirenita creo que también se llevó una buena leche. No le está funcionando. Pero, a ver, yo es que por lo pronto la estrategia de hacer remakes tiene que terminar. O sea, la estrategia de hacer remakes por hacer remakes, por explotar todavía más una marca. O sea, hoy he visto que Ryan Gosling va a hacer otra película de Star Wars. Por Dios, o sea, cambiemos ya de mitos y de... Hagamos cosas nuevas, ¿no? O sea, pero puede ser un problema de creatividad. No hay nada nuevo realmente. No, claro, no hay nada nuevo porque los estudios de Hollywood no permiten que haya nada nuevo. O sea, no quieren asumir ningún riesgo. Porque hay un señor apoltronado en su despacho, muy cómodo, y no quiere asumir el riesgo de apostar por una nueva voz y una nueva manera de hacer cine. O sea, ¿qué vamos a estar dentro de 40 años siguiendo a hacer la enésima secuela de Star Wars? Por Dios. Porque me tienes que tocar mi Fórmula 1 y mi Star Wars. Hombre, pues ¿cuántas llevamos ya? ¿Sabes que Andor se rodó aquí en Valencia? Se rodó en la de las Ciencias, ¿no? Sí, la temporada 1. Nosotros hicimos ahí concretamente un servicio que consistía en el envío de los brutos desde aquí hasta Pinewood. ¿Qué es eso exactamente? Pues básicamente una fibra óptica muy potente. Muy gordo, un caño muy gordo por el que pasan las imágenes. No es la que tenemos en casa todos nosotros. No, y hicimos... esto no sé si podía decirlo. Creo que hay un NDA. Bueno, eso lo cortas luego. Tú dirás pones un pitido luego enorme. Bueno. Tampoco creo que llegue esto a Star Wars, ¿eh? Ya. O sea, no les llegue a ellos. Entonces, la pregunta que te había hecho él, porque te he cortado yo también, nos hemos ido un poco por las ramas. En lo que tú haces, tú dices que no tienes peso social, pero, o sea, peso social, tema de una imagen social y demás, pero sí que se ve bastante en el cine, sobre todo en el español, ¿no? Que todo suele tener un componente social o político, como lo queramos llamar. O algún mensaje, digamos. Así. Bueno, a ver, esto tiene que ver con el diseño de las ayudas tal y como están concebidas a día de hoy. Al final, se han concebido las ayudas de un modo en el que es muy difícil hacer una película grande. Entonces estamos yendo a relatos más intimistas, con lo cual esos relatos intimistas tienen más que ver con el dolor interno de alguien o con un mensaje que se quiera trasladar. ¿Por qué? Pues porque no pueden haber coches explotando, porque no hay presupuesto para que hayan coches explotando. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Y luego tiene que ver con la incorporación de voces femeninas también en la dirección, que está... Esto fuera. No, tú creas que debes de meterte. Nosotros ahí no sabemos. Claro. No, esto es un espacio libre para opinar. Lo que tú no quieras decirlo es otra cosa, pero esto es libre totalmente. Bueno, a ver, básicamente, o sea, se han incorporado voces femeninas a la dirección y se han incorporado haciendo, quizá porque no se les da el presupuesto para ello, haciendo un tipo de cine más pequeño. O sea, Arantxa Echevarría, por ejemplo, dirigió La Infiltrada, que es una película que creo que es una de las que más presupuesto ha tenido el año pasado en España. Se llevó un Goya, ¿no? Se llevó el Goya ex aequo con el 47, creo que fue. No, se llevó un Goya ex aequo con el 47, sí. ¿Qué es eso de ese Goya ex aequo? Hubo un empate técnico. Ah.
de entre votos de una y otra. Y otra. Vale. Vale, perfecto. Al final yo creo que es un tema complicado, el tema político, sobre todo en algo que creo que las ayudas dependen tanto de ello, ¿no? Porque creo, y me da igual quién esté en el gobierno, y creo que pasaba en su día también con la televisión valenciana, que si no llevas la voz que desde arriba a lo mejor quieren que lleves, a lo mejor te cortan el grifo, no lo sé, eso hasta qué punto. Claro, en ese sentido, a nivel de financiación, cuando obtenéis las ayudas y tal, y luego no hay, o sea, no se venden los tickets que se esperaban y tal, ¿pasa algo? Se pide, o sea, responsabilidades. Pero es que, a ver, es que no hay una exigencia. O sea, es a fondo perdido, digamos, ¿no? Entre comillas. Bueno, es la parte de ayudas es entendiendo que responde a una exigencia europea de se tiene que fomentar la creación cultural, y luego hay una parte de financiación que viene por las ventas a plataformas, que eso es ingreso para la película. Quiero decir, al final es que es muy engañoso pensar que una película es rentable o no rentable porque se vendan más entradas o menos entradas. Quiero decir, rentable, para empezar, ¿rentable para quién? Porque como te he dicho, o sea, si tengo que hacer 16 millones de euros en taquilla para recibir yo uno en mi cuenta, una 16ª parte de cada entrada. Sí, pero yo creo que una película se ve si es rentable o no, si el productor al final ha terminado con un euro positivo o un euro negativo. Me explico. Porque tú al final al técnico de luces le vas a pagar, al actor le vas a pagar, al director le vas a pagar, al guionista, al del cine, al de la publicidad, al que sea. Entonces, para saber si es rentable o no, todo el mundo ha cobrado, pero puede no ser rentable. Porque si tú al final te has quedado con menos 10.000 euros, no ha sido rentable para ti. Obvio, claro, sí. Otra cosa es a nivel imagen, porque a lo mejor la imagen te ha traído mucho. Vale, pero un euro en positivo es realmente beneficio para un proyecto que te ha costado 5 años de... Por supuesto. Quiero decir que al final... Pero era para entender que me refiero a ti como productor. Si te ha quedado dinero en positivo, la película es rentable. Si no te ha quedado dinero en positivo, no es rentable. Me da igual de dónde venga ese dinero. Si viene de entradas, de ayudas, de Netflix o de tu tía porque te ha querido hacer una donación. ¿Vale? Entonces, al final, creo que se mide en eso. Obviamente, puede estar un poco maquillado si en esos 10.000 euros que has tenido beneficio había 100.000 de ayudas. Porque seguramente si no hubieras tenido esos 100.000 de ayudas, hubieras estado en menos 90.000. Bueno, pero es que eso es... No digo que me parezca mal. Eso es muy reduccionista, pero en cualquier caso, las ayudas establecen que llegado cierto nivel de volumen de recaudación, se tienen que empezar a reingresar dinero al ministerio. Eso es lo que estábamos preguntando antes. Si había algún tipo de responsabilidad sobre vosotros a la hora de devolver ese dinero. Claro, que sobre todo para que la gente lo vea, que no es tú coges el dinero, haces lo que te dé la gana y ya está. Es que creo que hay una imagen, muy mala de lo que... O sea, la gente... Es la imagen que transmitís, Jorge. Yo creo que el clip aquel de chico este no ayudó. No, pero es que además, o sea, para mí lo que se ve en una alfombra roja de los Goya es absolutamente engañoso, quiero decir. Mucha política. Ves a la gente vestida con un vestido de Dior, pero es un vestido que te lo han cedido para los Goya, igual que las joyas que llevas, igual que tal, igual llevas 3 años sin currar. O sea, estás haciendo la alfombra roja porque estás con una nominación, igual llevas 2 años tieso y estás en esos Goya por esa obra que hiciste hace 2 años. Quiero decir, es que es muy engañoso. O sea, al final tiene más que ver el cine con cables, focos, pasar calor, pasar frío, lo que no se ve en las pantallas, que con lo que se ve en una alfombra roja un día al año. Yo estoy muy en contra también de las soflamas políticas que se puedan hacer en los Goya, porque creo que tenemos un reto los productores y la gente que nos dedicamos al cine, que es de intentar llevar a la gente al cine, intentar atraerlos, intentar que no
no tengan ese rechazo Es que creo sistemático que eso hace, sí. hacia el cine. Eso hace más daño, creo yo, incluso. Hay mucha gente que, obviamente, hay gente que no comparte el discurso de cierta gente de ahí, ¿no? Y cuando lo escuchan dices, pues es que aún me entran menos ganas de ir a ver tu película. Yo creo, Por desgracia, creo que debe ser un sitio libre de política. Es un sitio lo suficientemente libre de... A ver, o sea, es que, claro, tu película, cuando hablas de tu película, ¿de quién estás hablando? Del actor, la actriz, director, directora, o sea, ¿de quién estás hablando? ¿Estás hablándome de la cara visible? Me estás hablando de la cara visible. O sea, pero detrás de una película pueden llegar a ver, pues en la que rodamos ahora, pues fácil, después de... Cuando lleguemos al proceso de distribución, habrá currado fácil 120 personas en la película, quiero decir, y piensan muy distinto unas de otras. ¿A quién se le pone el micro? A quién se le pone el micro. ¿Y quién...? Pero por eso creo que incluso es hasta peor. Porque no está representando a esas 120 personas. A lo mejor representa a 90 no, de las 120. Pero por eso creo que las soflamas políticas, aunque necesarias, quizá no sea ese el mejor espacio para hacerlas. Y puedo estar, o sea, estoy de acuerdo en general en ciertos discursos que se pueden hacer en esos espacios. Pero creo que no es el sitio. Creo que no es el sitio, creo que es un día para reivindicar el cine y no entrar en temas políticos. Debe ser una fiesta. Sí, generan... una fiesta de cine, que es lo que es al final. Sí. Leí hace poco que Santiago Segura es de las pocas personas rentables por sí mismo en el cine en España a día de hoy. ¿Es posible? Con todas estas películas de no hay ¿cómo se llama la peli? ¿No es solo un padre? Un padre no hay más que uno. Padre no hay más que uno, la 1, la 2, la 10, la 20, ¿no? Creo que es. Y dice, yo las hago, me funcionan, saco pasta. Sí. Y creo que Santiago Segura es un icono, ¿no? Creo que todo el mundo ha visto Torrente y que no lo haya visto creo que es cine de culto aquí en España. Para verlo creo que tiene que verlo sí o sí, ¿no? Sí. Pero... La 1 por lo menos. Sí. Bueno, y de hecho creo que está ahí, la 6. Dijo que para 2026. ¿Ah, sí? No, lo dijo, fue a finales del año pasado, de 2024, al hormiguero, y dijo que estaba ya cocinando para la 6. Para nuevas generaciones, sobre todo. Sí, no, pues dijo que iba a ser igual que las primeras, que le iba a repartir por dolor, que le iba a dar igual. Veremos a qué problemas se puede enfrentar ese hombre cuando la saque, ¿no? Puede ser bonito de ver. Pero, ¿cuánto de esto es real? ¿Es él la única persona rentable por sí mismo en España? Porque conocemos a grandes directores en España, actores... A ver, es un director que está apelando a un tipo, o está haciendo un tipo de cine que no vende una entrada, que vende 4, porque al final vende la de los padres, la de los hijos. Sí. Entonces, ¿es un cine rentable? Sí. ¿Es un cine que, por ejemplo, vaya a estar en el Festival de Cannes? No, como ahora mismo tenemos en el próximo Festival de Cannes tenemos 2 películas españolas en la sección oficial y tenemos otra en quincena de realizadores. ¿Tenemos? No, tenemos España. Quiero decir que al final creo que es una cosa que, volviendo a lo que decía hace un rato, los americanos nos han vendido The American Way of Life a través del cine. Y la importancia de apoyar el cine y de fomentar el cine es por esto, porque al final, si como país no representamos lo que somos, estamos condenados a terminar siendo esclavos de copias, sí, de lo que nos viene de fuera, camareros, y eso es algo importante que reivindicar y que entender que es importante que España tenga 2 películas en Cannes. Pero realmente es algo muy subjetivo, ¿no? ¿Se puede decir que una película es peor o mejor representándote en un festival o no? O sea, te coloca la película en un sitio que aparentemente y tal... a nivel de prestigio, a nivel de prestigio, sí, no te lo han cogido en un festival de pueblo de 30 habitantes, te lo han cogido en Cannes.
que es el mayor festival de cine del mundo. A ver, ahí es un poco, creo que yo va con los principios de cada persona, ¿no? Imagino, o sea, mucho mejor música metálica que Daddy Yankee, pero Daddy Yankee gana más dinero, se lleva más premios y lo escucha más gente. Y creo que ahí también entra un poco el nivel de vida que quiera tener también el director, productor o quien sea, de decir algo, voy a hacer algo de culto, más pequeñito, más tal, más de calidad, o voy a intentar reventar los cines y ser millonario, ¿no? Sí. Y luego además él se ahorra varios sueldos, porque él, Santiago Segura, volviendo al tema, él es el director, él es el productor y él es actor. O sea, yo te diría que los cobra todos. No, o sea, bueno, claro, sí, claro. Pero no se ahorra nada. Pero hostia, entonces él es una imagen muy conocida en este país. Sí. Y entonces luego al final él creo que tiene montado el chiringuito muy bien. Y encima, nada que reprochar, porque al final es su dinero. Entonces tu dinero es como si quieres quemarlo. Pero al final, ahí está, le funciona. Siempre son los mismos actores. Sí, es el que hace del Recio, es Leo Harlem, es que son los mismos actores siempre, pero... Es una fórmula que terminará agotándose cuando se termina agotando y ya está. Su socia, María Luisa Gutiérrez, es productora también, son los productores de La Infiltrada, que no sé si la habéis visto, no. Que es la película esta de Arantxa Echevarría. Creo que es un cine con el que, sabiendo de qué pie coge aquí cada uno, creo que es un cine con el que podrás conectar, porque no tiene... Te sorprenderías con qué conecto y con qué no conecto. De verdad, de verdad. Es posible, no lo sé, pero creo que puedes ver la película sin querer estrangular a 4 actores o actrices. A nadie. Entonces creo que te gustará. Nada, veo más cine de español del que crees. Que luego me guste más lo que haya visto o menos es otro tema, ¿no? Pero creo que también para poder opinar, creo que al menos tienes que ser consciente y haber podido ver un poco de ello, ¿no? Es verdad que me llama menos. O sea, yo al final me pones una superproducción de Christopher Nolan y yo lo siento, pero es que a mí Christopher Nolan... Pero yo creo que va de la mano de lo que ha dicho Jorge, de que al final tema presupuestos no tiene nada que ver. No, por supuesto. ¿Sabes? Y la forma en la que te llega esa producción... Claro, y ahora me corriges tú, pero creo que además es el único que está haciendo algo diferente. Nolan, ¿no? A nivel... O sea, ¿quién se atreve a hacer algo como Tenet? ¿Quién se atreve a hacer... Interestelar y Origen son 2 idas de olla tremendas. La trilogía del Caballero Oscuro, cómo la enfoca, cómo la intenta enfocar con ese punto tan social, cuando hasta ahora había sido más una peli de superhéroes y villanos. No sé, se atreve a tocar algo como voy a ser un poquito yo... Pero, ¿qué presupuestos tiene? Por supuesto, sí, ¿sabes? Sí. No tiene nada que ver. Sí. Yo imagino que será una monstruosidad que lo que dispone este señor. A ver, yo quiero decir... desde el punto de vista técnico es lo que yo digo, ¿es algo diferente? Desde el punto de vista técnico, quiero decir lo que la graba con IMAX, ¿no? Es alguna movida muy gorda. Kodak para Oppenheimer le tuvo que hacer una cámara especial para grabar en blanco y negro. Una IMAX para grabar en blanco y negro, según le estuve leyendo. ¿Era la cámara o sería el fotoquímico? Sería el fotoquímico. Pero bueno, sí, a ver, el tema, yo es que no soy el mayor admirador de Nolan, pero no pasa nada, podemos seguir siendo amigos. El tema es que al final es un cine que llega con mucha fuerza, con muchos recursos y que tiene una capacidad de arrastre muchísimo más grande que la que pueda tener una película española de un presupuesto de 2 millones de euros. Pues porque los 2 millones de euros es lo que se han gastado en el catering de media película. Sí. O sea, entonces, claro, es que es difícil competir contra eso. Sí, no, pero incluso hablaba un poco más a nivel ideas, o sea, a nivel lo que te está intentando enseñar él a través de la pantalla. No tanto a nivel producción, que claro, o sea, a mí es que decir, me parece un plan o sea, me parece vacío, o sea, me parece chulo, pero vacío. O sea, para mí un director que admiro muchísimo y que me encanta es Emir Kusturica, que en Underground, que ganó Palma de Oro en Cannes en el 94, creo que fue,
cuenta la historia de la disolución de Yugoslavia a través de una comedia loquísima. Y a mí eso me llena más y me llega más como mensaje que la paja mental que se haya hecho este señor en Interestelar o a nivel técnico, a años luz. O sea, a años luz, nada que ver. Y entiendo que eso llega, quiero decir, llega, o sea, llegar al consumidor de a pie con una película de ese tipo eh, es mucho más, más fácil que llegar con una película, no es este el caso, pero llegar con una película en blanco y negro o muda, o quiero decir que... Sí. Y dentro de las superproducciones... De hecho, perdón, hay un Blancanieves y los siete enanitos, Blancanieves, que es maravilloso. No es de Disney, ¿no? No es de Disney. Es un Blancanieves de un director español, Pablo Berger, en el que hay 7 enanitos que son toreros. Creo que la he visto. Creo que la he visto. O he visto algún trocito. Es maravillosa. La película es maravillosa. Con Macarena García, que está también estupenda. Creo que se llevó 13 Goyas esa película. Pero de verdad es que, por ejemplo, me parece súper chula. Es seguramente mejor que la de Disney, que no he visto y no voy a ver, seguramente también. Pero... ¿Qué ibas a...? A nivel de superproducciones y tal, estos nombres así tan como Nolan y tal, ¿habría alguno que dijeras realmente tienes cierta admiración o lo tienes como un poco referencia? ¿O no? ¿O no? A ver, Tarantino me parece un nombre a nivel autor mucho más... vamos, me gusta mucho más su cine que el de Nolan. A mí me gusta bastante. Me gusta Sí, bastante también Tarantino y... Sí. Uh-huh. O sea, claro, porque más original, digamos, que... Tú realmente, tu referente como tal no sería Tarantino, tu referente sería un Warner Bros., ¿no? Un Universal. Ese sería un poco... ¿Como productor? Claro, o sea, tú, si esto creciera hasta un nivel... Tu competidor directo podría ser Warner Bros. No, esto no va a crecer a ese nivel. No, pero que sería, digamos, un referente, ¿no? A conseguir, por decirlo de alguna forma. O sea, porque tú eres lo mismo. Bueno, quizá nombres propios de la industria, ¿no? Mike Bone o Matthew Bone en Reino Unido, que fue quien le produjo los primeros trabajos a este director, ¿cómo se llama? Bueno, un productor británico muy guay, o a nivel nacional, pues Bobaira o Lavigne. Quiero decir, hay nombres propios a los que sí que me gustaría parecerme en Estados Unidos. Bob Evans, que es el productor del Padrino. Hay una serie buenísima en Sky Showtime que narra la historia de Bob Evans y de Coppola produciendo El Padrino, la 1, y es una serie muy guay y son figuras muy chulas. Más que parecerme una empresa, yo como productor me gustaría parecerme a esto. Como y como empresa, parecerme a Warner es que está muy lejos. Está tan lejos que no... Y entonces, a nivel, digamos, a medio o largo plazo, ¿qué objetivos tenéis a nivel de empresa vosotros? Mi objetivo es vivir exclusivamente de la producción y poder elegir no dar servicio. Bueno, creo que ese es el deseo de cualquier empresario, poder elegir su cliente. Si puedo elegirme a mí mismo como cliente, claro, o sea, quiero decir, al final, como tengo... O sea, el tema es que aquí tengo una dualidad de tengo estudios, tengo iluminación, tengo... me encantaría poder estar... Quiero decir, no va a ocurrir jamás, porque además, quiero decir, no necesariamente yo voy a estar rodando en los platós, entonces no es algo que vaya a ocurrir, pero sí tener la capacidad de
poder No, brutal. O sea, yo al final... poder decir que no a ciertas cosas. Claro, o sea, yo era uno Yo de es los un poco el objetivos que me objetivo. planteé cuando empecé yo como nutricionista y como entrenador. Si llega el día en el que puedo decirle que no quiero trabajar a alguien con ese alguien, creo que habré triunfado dentro de lo que son mis eso, porque estás eligiendo con quién trabajas y quién no, y empiezas a ser selectivo con un perfil de persona que sabes que va a tener cierto compromiso, cierto amor por lo que estás haciendo, o al menos cierto respeto por lo que tú estás haciendo. Y creo que en este caso sería lo mismo, ¿no? Justo por lo que nos has comentado antes de esta empresa tan grande que tienes aquí como se me ocupa, por decirlo de alguna forma. Te recuerdo que hemos dicho el nombre, así que le vas a meter un pitidito. Vale, perfecto, pues le metemos un pitidito. Si todavía los pitiditos. No, pero bueno, no hemos dicho nada malo. No, pero. Bueno, lo has dicho, no, lo has dicho tú. Por eso. No Yo no he dicho nada malo, tú no hemos sí. dicho nada malo. 3 pelis imperdibles que tendría que ver cualquier persona. Me da igual si lo dices a nivel que la peli te gusta por la trama, me da igual si lo dices a nivel técnico, esta película es una maravilla como se ha hecho. 3 pelis imperdibles. Underground, de Kusturica. Esta es la que has dicho antes, ¿no? Sí. De Gastón Duprat y no me acuerdo cómo se llamaba el otro director. El Ciudadano Ilustre, que a nivel técnico no está bien pulida, pero es divertidísima. Y te diría que en cuanto a cine español, No tiene por qué. bueno, pero sí. Aunque el director ahora mismo está canceladísimo, Mantícora me parece un trabajo increíble. ¿Quién es el director? Carlos Bermud. No sé quién es. ¿Y por qué está cancelado? Si se puede saber. Que lo busquen. La gente, ¿sí? Que lo busque la gente. No, Estará luego en buscando nosotros Google. también. Sí. Ah, pero ¿fue algo gordo o...? Bueno, sí. Vale, pues Sí. nada, luego Sí, luego. el petit comité nos lo dice, luego, ¿no? sí. Pero vamos, no Sí. lo entiendo. ¿Un actor? Un actor, Adrien Brody. ¿Una actriz? Ay, que me lo soy para los nombres. ¿Cómo se llama? La ex mujer de. Tampoco me acuerdo su nombre, o sea, es cojonudo. La que hacía de Bellatrix Lestrange en Harry Potter. ¿Cómo se llama? ¿Emma Watson? No. No. Ay, no me Es que acuerdo, no he visto ya mucho. sé. ¿Es la Sí, sí. pelirroja? No. No. Era Pues vamos de listos. las malas, ¿no? Sí. No me Sí. acuerdo ahora. Bueno. Vale, pues esa la gente sabrá quién es. O porque me acuerdo de alguien, Helen Mirren. O sea. Y si de todo el cine que existe ahora mismo en el mundo, podrías decir, voy a borrarle la memoria a la gente y en esa peli voy a poner producida por Jorge Acosta, por Pasarela, por como lo quieras llamar, ¿qué peli sería? Me da igual que sea por nivel técnico o porque es una peli que crees que hubieras disfrutado mucho haciendo o por a nivel monetario porque te hubiera aportado mucho a nivel pasta. Una peli que hubieras dicho, esta quiero que fuera mía. Esto me lo tendríais que haber dicho porque me lo había preparado y no sería este momento tan pero incómodo. por eso es espontáneo, por eso nos da igual que tardes. Creo que. Luego lo vas a cortar hasta que. No cortamos corto nada, aquí no se corta no casi cortamos nada. nada. Nada, solo se ponen pitidos. No, y ahora tampoco voy a poner. Alguno vas a poner. Alguno vas a poner, sí. A ver. Es que es una pregunta. O di 2 o 3 si quieres, si no te puedes decidir. Pues a ver, evidentemente, o sea, limitarlo al Padrino me parece que quien no lo querría haber hecho, pero por otra parte también es que me hubiese encantado producir Trainspotting, me parece una película divertidísima. O, por ejemplo, La vida es bella.
o El pianista. Joder, estás diciendo títulos buenos, ¿eh? Mm. Luego, O la que me encanta, que es Underground, claro. Podríamos decir que es tu peli favorita. No, pero a mí es que es un director que me gusta mucho porque es muy mediterráneo. Muy mediterráneo en cuanto a que tiene muchos puntos en común con Fellini y con Berlanga, en cómo retrata al pueblo y en cómo utiliza la música popular dentro de sus películas. Y entonces me gusta mucho él porque además es que lo que hace en Underground me parece de quitarse el sombrero, de contar el dolor de una guerra civil a través de la comedia más loca y física. O sea, es una película acojonante. a nivel de producción, eh, la diferenciación entre una película y una serie, o sea, ¿nos puedes explicar un poquito así a grandes rasgos? Eh, a ver, una serie tiene un proceso de venta distinto, porque normalmente tú una película la desarrollas y la presupuestas partiendo de un guión. Normalmente en una serie, tal y como se están haciendo las series a día de hoy, no necesariamente tienes que tener todos los guiones para hacer un presupuesto. O sea, solo con tener una Biblia, con un resumen de capítulos y quizá un primer guión del primer capítulo, a partir de ahí ya tienes que presupuestar y ya luego apáñate para ajustar. No sé si te Sí, respondo. se van medio improvisando conforme a un presupuesto, más o menos. Improvisar me parece Sí, una bueno, palabra no, fea, no, pero sí, 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 sí. sí. ¿Cuál sería la peli española más exitosa a nivel números? Y serie, la más exitosa. Bueno, la más exitosa creo que está clara, ¿no? Que es la que se avecina, porque ha llegado a infinidad de países. Y aquí no hay quien viva. También Aquí no hay quien viva, sí, sí. De hecho, es que hay actores de Aquí no hay quien viva y de La que se avecina que, solo han vivido de eso. bueno, que reciben unas liquidaciones todavía chulas. Se siguen Sí. Todos los años. retransmitiendo, creo. Sí. Sí, Bueno, sí. o sea, aquí no hay quien viva, creo que no. En España no se retransmite ya, pero yo sé que fuera sí, y la que se avecina mucho. De hecho, me hizo mucha gracia porque hace no mucho creo que la vi traducida, no sé si era ruso, estonio, ucraniano o algo así, pero la vi traducida y es muy graciosa. Traducida esa bueno, no entiendes nada, pero es muy graciosa. O sea, estamos hablando entre esas dos son las series más. ¿Y peli? No estoy de acuerdo, o sea, tienes La Casa de Papel. Bueno, claro. ¿Has sacado más pasta La que Casa de Papel, quiero decir, es que sacar pasta en términos el productor, lo que hemos dicho antes? eh, pues quizá la serie más rentable en ese sentido puede haber sido Cuéntame. Sí, En un momento. cuéntame. O sea, no lo sé, quiero decir. Wow. No, ni se me había ocurrido, ¿eh? Pero que al final ten en cuenta que una serie diaria es La verdad, era mucho. diaria. Claro, una Era serie. diaria. Wow. Nos adelantó en No, el no, tiempo no, y todo. Cuéntame no era diaria, pero una serie diaria de sobremesa puede llegar a ser muy rentable. Es decir, al final construyes un decorado, te quedas a vivir ahí y los precios son más ajustados, pero claro, o sea, es un capítulo al día. Producen Sí. mucho por Es que volumen. rentable o no, depende Claro. de en qué términos. Bayona con La Sociedad de la Nieve lo petó, lo que pasa es Pero que no es española, ¿no? Como tal. tiene algo de titularidad española y hizo también hizo cines antes de estar en Netflix y después de entrar a Netflix siguió haciendo cines y también hizo unos números buenos a nivel taquilla. Es que al final también depende de las métricas que utilices. Por ejemplo, Netflix, las plataformas en general no son transparentes en cuanto a visionados, cómo calculan sus beneficios respecto a una película. Ahí también yo creo que es complicado, ¿eh? Porque al final alguien que te está pagando 4,99 al mes, sí, puedes saber lo que está viendo, pero 4,99, ¿en qué plan? Con no tengo anuncios. Netflix, Con ¿eh? anuncios. No, es que no tengo Netflix, no sé Yo cuánto sí, vale. con anuncios pago yo 5 euros. Yo es que no pago, o sea, no tengo Netflix, entonces no lo sé.
Pero lo que tengo Prime y alguna otra, pero está incluida en lo del teléfono. Entonces, te iba a hacer una pregunta y se me ha ido de la cabeza ahora mismo. Se me ha ido totalmente. Pero iba por aquí también. Ahora mismo se me ha ido totalmente. Cosas de no cortar. No, me ha pasado. Cosas de no, pero en las entrevistas. De no cortar. Eres como Broncano. Bueno, me faltan 28 millones, ¿no? Aquí, escúchame, no pasa nada. ¿Necesitas pitido para eso o eso para eso? No, vale. Perfecto. No, yo creo que si se me ocurre luego la diré y si no, pues yo lo único que tengo que decir es gracias, Jorge, por esta entrevista, por lo que nos has enseñado, por ser tan claro, contestar a todo, porque al final creo que yo me ha sorprendido, creo que creía que iba a evitar más temas. Al final... No, se ha mojado. Sí, pero son temas comprometidos al final, todo el tema de que hemos hablado de las subvenciones, todo el tema de tal. Creo que es un episodio también que le gustará a la gente que sea cinéfila, sobre todo por todo lo que tú has dicho, que aunque nosotros no las conozcamos, si la gente es cinéfila, imagino que esas pelis... Y yo creo que da un poquito de luz, ¿no? También a lo que es al sector audiovisual y tal. Pues sobre todo en tema de subvenciones y tal, porque hemos dicho que la gente mira el tema un poco como... Sí. Pero mira ese tema porque al final se ha hecho mucha campaña contra este sector, pero a mí es que creo que tenemos que hacer un ejercicio de explicar que, pues eso, que Ford Volkswagen y empresas extranjeras que pasado mañana se irán. Sí, se pueden ir. Se irán, o sea, pues se pueden ir, ¿no? Se van a terminar yendo. Porque al final negocian de una manera en la que imponen las condiciones a los gobiernos y eso es una táctica agresiva que termina dejándote con... Pero tú sabes por qué creo que a esas empresas no se las mira tanto y no se les ataca tanto. Porque, al menos de forma pública, no tienen un mensaje político tan drástico. Y tan drástico me refiero a o estás conmigo o estás contra mí. Que es un poco, al menos te lo dice alguien que desde fuera, totalmente, sin conocer el mundo del cine, lo percibe. El mundo del cine es o estás conmigo o piensas de mi manera o olvídate de mí, no quiero saber nada de ti, ¿no? Entonces, quizás la gente se rechaza un poco eso y falta un poco de moderación. En el cine hay de todo, o sea, el cine no deja de ser una representación a una escala mínima de lo que es la vida. O sea, hay gente que es muy de izquierdas y gente que es muy de derechas. Yo diría más por el lado, de que en el cine se personifica mucho la persona en sí, es muy conocida y tiene un altavoz. Ford, ¿qué personas? No, la Ford pero por eso digo, ¿sabes? Al final como no hay un discurso de eso, pero obviamente lo que tú dices es que a lo mejor incluso hay más gente que piensa. Yo pienso que es probable que lo tengan. Lo que pasa es que no tienen ese altavoz. Dice, claro, no lo dice. O no lo dice. Hombre, yo creo que sí que tiene ese altavoz, pero no lo dice. Ese famoso, ese actor famoso. No lo dice porque sabe que le puede ir mal a la empresa. Creo que al final hay muchas empresas que no se exponen sus pensamientos o tal porque saben que le puede ir mal, ¿no? Entonces, aquí creo que es algo muy aceptado. Bueno, creo que a cualquier persona que le preguntas, si le dices, oye, en el cine, en general, cine, teatro, televisión, hay más pensamiento de izquierda o de derecha, aunque yo odio etiquetar a izquierda y derecha a día de hoy. Pero bueno, la gente te sigue diciendo que hay mucho más pensamiento de izquierda, sobre todo en el cine, ¿no? Porque a lo mejor es donde es el altavoz. Y creo que justamente por eso la gente a lo mejor critica tanto eso, porque como es ese mensaje tan radical de o conmigo o contra mí, que yo no lo entiendo cuando justamente lo que tú dices, ¿no? Es juntarnos todos, llegar a ese punto de tú me aportas A, yo te aporto B, pues vamos a hacer una mezcla y potenciar el cine, la cultura española, la industria española. Sí, pero eso ya en todos los sentidos. En todos, por supuesto. Por supuesto. Un equilibrio. Sí. No es blanco no, negro. Al final, o sea, es al final entender que lo que haga el otro, aunque a mí me parezca mal, tengo que respetarlo porque eso es vivir en sociedad. Y porque al final, quiera que no, ese actor, por muy izquierda que sea, si quiere que su cine funcione, seguramente la persona que es de derechas va a tener que ir al cine a verla. Entonces tú no puedes tener cabreada a media España, porque ya te está quitando un 50% de público. También tiene que haber al final creo que tienen que dejarse ciertas soflamas y tiene que haber predisposición también a ver cosas nuevas. Y eso claro. Al final creo que es un trabajo de
de dos lados. Pero como ahí no puedes obligar a la gente que vaya al cine a nada, al menos empieza por el otro lado, ¿no? Suavizando un poco ese discurso, porque a lo mejor la gente ya no te tiene tanto rechazo, ¿no? Bueno, a ver, al final se estaba empezando a hacer ahora un programa, o se estaba retomando, que se lleva haciendo en Francia muchos años, que los franceses eran muchas cosas, pero respecto a su cultura tienen bastante claro que son franceses y defienden su cultura, entre otras porque, por ejemplo, les llevan al cine asiduamente desde los colegios e institutos, entonces tienen un respeto hacia eso y que sienten que es una identidad suya. Entonces hay que intentar hacer eso, lo estaban intentando hacer, empezaron con otra película de Pablo Berger, con Robot Dreams, que llegó a estar nominada al Oscar a Mejor Película de Animación, película española, y al final tiene que haber voluntad por parte de todos, porque hay un poquito más de entendimiento. Totalmente. Y bueno, yo no soy el entrevistador, pero se me está haciendo ya un poco tarde, llevamos aquí... Dejando solo. Te va a tocar quitar... Te va a tocar pelar. No quitamos nada, lo subimos entero, no hay ningún problema. No, nada, sí, yo creo que cerramos sí, ya. yo creo que ya Di redes de las empresas y demás para que la gente los siga. Somos Pasarela, Inaudita Films, y yo soy Jorge Acosta Sánchez. Tal cual en Instagram, por ejemplo, o en YouTube, o... Bueno, estamos muy activos sobre todo en Instagram. Instagram, tal cual, Pasarela. Somos Pasarela, vale. Inaudita Films, y yo Jorge Acosta Sánchez. Seguirle, gente, Seguirnos, a nosotros también, darle like a este vídeo y bueno, muchas gracias, Jorge, por recibirnos, porque súper agradecido, súper chulo el día de hoy y esperemos que os guste. Interesante cuanto menos, no tiene precio. No, pues no. Nos vemos en 2 semanas, chicos. Chao. Gracias. Hasta luego.